9 del mes de Av. Tanto el primero como el segundo templo fueron construidos según los planos que el rey David recibió del profeta Shemuel. Como él afirma, todo está escrito por mandato de Hashem, que me ha hecho entender todas las obras del diseño. Sin embargo, Ezra y Nehemías se fijaron en lo que está escrito en el libro de Yehezkel, donde se encuentra descrita la construcción futura del templo sagrado. Lograron entender ciertas cosas que incorporaron en el segundo templo sagrado que ellos construyeron. En el futuro, cuando tengamos el mérito de la redención total y esté en nuestras manos el poder de construir el tercer templo sagrado, o cuando descienda del cielo, según otras opiniones, su estructura será exactamente como se describe en el diseño del libro de Yehezkel, muy difícil de entender en nuestros días. Sin embargo, está escrito que en el futuro la tierra estará colmada de conocimiento divino, al igual que el agua cubre el mar. Así que se podrá entender lo que dicen los versículos y se podrá construir el templo según se detalla en las profecías de Yehezkel. El segundo templo duró 420 años. Desde que Ezra y Nehemías lo construyeron hasta su destrucción, transcurrieron 420 años. Durante gran parte de esos años, la nación de Israel no fue independiente en su propia tierra, pues vivió bajo dominio extranjero. Por ejemplo, durante los primeros 34 años de la construcción del segundo templo, el imperio persa gobernó sobre Israel. En los 180 años sucesivos, gobernó el imperio griego, que fue derrocado por los Hashmonaim al conseguir su victoria sobre los griegos. Fue en aquellos días que aconteció el milagro de Hanukkah, cuando la minoría derrotó a la mayoría y cuando se logró encontrar un jarrón de aceite en estado de pureza en el templo que rindió para 8 días. Este acontecimiento ocurrió en la época del segundo templo, al final de los 180 años de dominio griego. Con la victoria, los Hashmonaim se colocaron en el poder, de modo que la nación de Israel volvió a ser libre en su propia tierra. Su gobierno duró 103 años, tras los cuales Herodes tomó el poder, bajo el patrocinio de los romanos. Su reinado durante el periodo del templo también fue de 103 años. Los reinados que gobernaron durante el periodo del segundo templo fueron el imperio persa, 34 años, el imperio griego, 180 años, la dinastía de los Hashmonaim, 103 años, el gobierno de Herodes, Roma, 103 años. En el transcurso de los últimos 103 años que antecedieron la destrucción del templo, Herodes asesinó a gran parte de los sabios de Israel. Para enmendar su terrible crimen, aceptó el consejo de uno de los Tanaim, cuyo nombre era Baba Ben Buta. Él lo reprendió. Tú extinguiste la luz del mundo. A los sabios de Israel, ve y haz algo por esa luz. Por consiguiente, Herodes se abocó a renovar el segundo templo. Su belleza era difícil de creer, a tal grado que el Talmud, en el tratado de Baba Batra, dice que no ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto una construcción hermosa. El templo tenía una belleza formidable. Para la fachada, Herodes usó mármol blanco y planchas de mármol azul y planchas de mármol verde, con parte de ellas en relieve, de modo que semejaba las olas del mar embravecidas. Su aspecto era de lo más hermoso, como lo afirma el Talmud.
El periodo del Segundo Templo fue, como ya dijimos, de 420 años. Pregunta la Guemará: si durante la época del Segundo Templo la gente era justa y piadosa, se dedicaba al estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué fue destruido? Es decir, durante el primer templo se cometían los pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, mientras que durante el Segundo Templo la gente era justa y piadosa, era benevolente. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Dice la Guemará: esta es la respuesta, debido al odio infundado. Con eso nos enseña que el odio infundado equivale a esos tres terribles pecados: la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. La Guemará pregunta: entonces, ¿por qué el exilio del primer templo solo duró 70 años? Mientras que el del segundo se sigue extendiendo hasta nuestros días, sin que la mayoría del pueblo judío ocupe su tierra. ¿Cuál es la razón? Responde la Guemará: durante el primer templo, las transgresiones eran evidentes, eran conscientes de su error, sabían que eran culpables de cometer los terribles pecados de idolatría y demás. Y como sus transgresiones eran evidentes, también lo fueron sus consecuencias. Desde un principio se les informó: saldrán durante 70 años al exilio y nada más. Sin embargo, la gente del periodo del Segundo Templo, cuya transgresión era oculta, puesto que el odio infundado se encuentra en el corazón sin que se pueda saber lo que el prójimo piensa, entonces, por ese pecado oculto, la consecuencia también ha sido oculta, no se dio a conocer su duración. Sin embargo, hay algo que sí nos es claro y sabido conforme a lo que la Guemará nos enseña. La razón de la destrucción del Segundo Templo fue el odio infundado, el que siente la persona cuando no tolera a su compañero por ser diferente a ella, porque él es blanco y el otro es negro, porque él es religioso y el otro no, porque él es faradí y el otro ashkenazí, y cualquier otro tipo de razón similar. Todas son formas de expresar odio infundado.